Buenos días, doctor, ¿cómo estamos? Buenos días, doctor. Eh, Doctor, en este día queríamos que nos diera un breve paréntesis o una breve información de cómo usted aborda a lo que se refiere a los pacientes del adulto mayor en cuanto a la depresión. ¿Qué tipo, qué datos usted nos puede dar aquí, que usted atiende más esta población aquí en ISACAPSE Las 30? Ok, cómo no. Buenos días. Bueno, buenas tardes ya porque esta charla es en la tarde, la de docencia de ustedes. Mi nombre es Fermín Terrero Martínez, soy el psiquiatra de Misacapsi de las 30. Y la pregunta que el doctor me quiere dar a entender que yo explique brevemente es cómo es la atención primaria del adulto mayor con depresión. Primero tenemos que tener en cuenta que el adulto mayor es una población vulnerable en cuanto a episodios depresivos, ya sean leves, moderados o severos, y también tiene vulnerabilidad para lo que son los trastornos de ansiedad. Cuando hablamos de trastornos de ansiedad, hablamos de fobias, hablamos de trastorno de ansiedad generalizada, hablamos también de trastorno de pánico, también tenemos lo que es aparte el trastorno obsesivo compulsivo. Es importante, y trastorno de estrés postraumático. ¿Por qué hablo de los trastornos de ansiedad también conjuntamente con depresión? Porque no podemos olvidar ansiedad con depresión y depresión con ansiedad. Las dos van de la mano y el tratamiento es similar para las dos. Cabe destacar que uno de los primeros síntomas del paciente con depresión y con ansiedad que tenemos que tener en cuenta es la alteración en el ciclo del sueño. Ustedes como médicos generales tienen que tener en cuenta que el paciente mayor va a ir a su consulta a pedirle pastillas para dormir, y ustedes son los que tienen que orientar al paciente cuándo tiene que ir y cuándo no tiene que ir al médico psiquiatra. Importante, el sueño es la punta de lanza, después es la punta del iceberg. Hay que ahondar más en cuanto a la dinámica familiar. ¿Por qué hablo de la dinámica familiar? Porque la dinámica familiar es el factor estresante y gatillante para el trastorno de ansiedad y para el trastorno depresivo en el adulto mayor. Los pacientes con depresión en la adultez mayor son muy vulnerables a violencia intrafamiliar, a violencia económica, a violencia psicológica. Y esto hace que el paciente busque ayuda. Es responsabilidad de ustedes buscar el factor gatillo para que el paciente se sienta escuchado, porque esa es lo que los pacientes quieren, ser escuchados en un inicio. La realidad es que el paciente primero va a presentar, como dije anteriormente, alteración del sueño, les va a decir que no tiene ánimo, les va a decir que ya no se siente útil, les va a decir que es una carga, les va a decir que en realidad ya desea dejar de vivir. Cuando un paciente mayor le dice que desea dejar de vivir, estamos ante un paciente con un alto potencial de riesgo suicida. Cuando un paciente tiene riesgo suicida, en adultez mayor, créanme que lo hace. Es un paciente que ya ha vivido, que ya se siente cansado y que desea dejar de ser un estorbo para la familia. Y mire lo que estoy diciendo, muy hincapié en la familia, porque aquí la familia juega un rol importante en el tratamiento de la mano con la farmacoterapia y la psicoterapia. Es importante tener en cuenta también otras enfermedades. Un paciente adulto mayor es un paciente que va a tener cardiopatías, enfermedades cardiometabólicas, de diabetes, infarto de miocardio, hipertensión, pacientes con secuelas de stroke. Se ha visto que los pacientes que tienen secuelas de stroke, el 70% sufre de depresión y el 30% presenta un episodio de ansiedad. Las enfermedades cardiometabólicas son inflamatorias y la depresión y la ansiedad juegan un rol importante en la inflamación, además de lo ya sabido, en la liberación del cortisol, que produce inflamación en todo el organismo. Más que nada, para que tengan en cuenta, ustedes son los que tienen que en primera mano señalar si el paciente presenta un episodio depresivo o un episodio de ansiedad. Posteriormente, ustedes podrían darle el tratamiento en primera mano, y si en segundo, después de un seguimiento, el paciente no mejora, entonces tendría que ser referido a un médico psiquiatra.
¿Qué les interesa a ustedes saber? ¿Qué medicamentos tendrían que enviar? ¿Qué medicamentos no tendrían que enviar? Por favor, vuelvo y lo repito, no envíen benzodiazepinas de primera mano. El tratamiento de elección son los antidepresivos, pero para los antidepresivos hay que tener en cuenta las interacciones medicamentosas del paciente. Si me pusiera a hablar aquí sería muy largo. Lo ideal sería que ustedes supieran que el primer medicamento de elección en pacientes adultos mayores son los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, llámese citalopram, sertralina, fluoxetina, que es lo que tenemos aquí en el MINSA. También podríamos mandar inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina y noradrenalina, llámese duloxetina, desvenlafaxina y venlafaxina. El tema de estos últimos es el tema de la hipertensión, por lo tanto los de elección son los primeros, los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Si el paciente se queja de mucho sueño, podría mandar un inductor del sueño, llámese Zolpidem. Si el paciente presenta mucha ansiedad y el paciente ya ha venido utilizando benzodiazepina, entonces ya habría que mandar un clonazepam o en su defecto un diazepam. Pero aquí lo importante que tienen que tener en cuenta es que a pesar de la farmacoterapia, si no ahondamos el tema de la autonomía del paciente, porque son pacientes que han sido muy productivos toda su vida y están perdiendo autonomía, son pacientes que han venido sintiéndose una carga, son pacientes que están viendo cómo aunque usted no lo crea, cómo uno va perdiendo funcionalidad. Entonces son pacientes que son muy proclives a hacer episodios depresivos graves. Es importante que ustedes ahonden la sintomatología, y la familia es, como yo les digo a mis pacientes aquí en la consulta, son el termómetro de cómo el tratamiento va mejorando o no va mejorando. Cada vez que ustedes ven un paciente adulto mayor en la atención primaria, siempre tienen que tener en cuenta al miembro de la familia que convive más con el adulto mayor, porque él es el que les va a decir a ustedes si el tratamiento está mejorando o no está mejorando, o si el paciente está siendo funcional o no está siendo funcional. En conclusión, siempre tengan en cuenta dos cosas. 1, la funcionalidad del paciente. 2, la dinámica familiar. Y la dinámica familiar va conjuntamente con la autonomía económica del paciente, porque son pacientes que son muy víctimas de violencia y de todo tipo de violencia, física, patrimonial, económica y psicológica. Y la psicológica juega un rol muy importante, porque son pacientes que son insultados, denigrados y totalmente aislados del rol de familia. Por segunda parte, la farmacoterapia, y por tercera parte, la psicoterapia. Aquí en la consulta en realidad vemos muchos pacientes que vienen por sueño. Cuando uno ahonda la dinámica, vemos que son pacientes que son víctimas. Entonces nos toca a nosotros trabajar con familia, trabajar con el rol del paciente, y en una instancia, cuando se ve que hay lesión física, se toma en cuenta entonces a las autoridades. Cualquier situación que ustedes consideren que tiene que ser referido al psiquiatra, aquí estamos conjuntamente con ustedes trabajando y estamos ávidos a la atención del paciente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.